Y vamos a hablar con un consultor, especialista, además un politólogo, que es Gustavo Córdoba, que ya le agradecemos que se haya acercado hoy a nuestro estudio. ¿Qué tal, Kiko? Buenas noches. Bien, bien. La primera pregunta, digamos, antes de entrar a preguntar cómo salen las elecciones, que supongo que es lo que todo el mundo te pregunta, me gustaría que me dieras una visión tuya, desde el punto de vista político, de qué es lo que explica esto, esta especie de desinterés que hay por las PASO, y esto, de repente, muchos de los que decían que era una forma de ampliar la participación para que los candidatos no los eligieran entre 2 o 3 en un partido, también hoy dicen, bueno, en realidad esto no sirve de nada, habría que suprimir las PASO. ¿Qué visión tenés de ese tema? En general, como politólogo, yo siento profunda vergüenza de llegar a una instancia de estas, en el cual el marco teórico de la participación electoral, la primera vez que votamos por PASO, votó prácticamente el 80% del padrón. Sin apoyo estatal, sin movilización partidaria, la gente entendió que era algo muy positivo y fue y se movilizó espontáneamente. Ahora, la política entendió que hay un riesgo enorme. Esto de abrir y dejar que la gente decida cuáles son los candidatos, todavía la dirigencia política argentina no está dispuesta a hacerlo. Y me parece que ahí está el meollo del asunto. Mucha gente entiende que estas PASO son absolutamente inútiles. Nosotros lo medimos a nivel nacional en una encuesta telefónica que la terminamos hace muy poquitos días atrás. El 64% de los argentinos considera inútiles completamente esta instancia de elección, habida cuenta de que no hay competitividad prácticamente en ningún espacio político, ni siquiera el espacio político que la propugnó la usa. El oficialismo nacional, que sí se benefició hace 2 años, Kiko. Macri compitió contra Carrió y contra Sanz. Y en muy poquitos distritos está dando la PASO. En Córdoba fue una excepcionalidad porque Dante Rossi se les coló y no se dieron cuenta. Pero, por ejemplo, Boazo en Santa Fe no pudo competir, Lustó en Capital Federal no pudo competir. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente? Que este es un sistema positivo, pero que nadie, desde el punto de vista de los partidos políticos, ha dejado que la gente intervenga. Por lo tanto, es un sistema que no sirve. O sea que lo que ha degradado esta iniciativa ha sido el comportamiento de las dirigencias de los partidos políticos, según... Fue pensado para reemplazar a las internas partidarias. ¿Por qué? Porque eran amañadas, porque no eran transparentes, porque eran manipuladas, 3 o 4 dirigentes decidían por el resto, y resulta ser que ahora no tenemos ni internas ni PASO. Fíjate, Kiko, qué perverso mecanismo en el cual la política, en vez de abrirse hacia la gente, se cierra, ¿no? Bueno, pero el domingo tenemos las PASO. Las PASO que además da la impresión que se ha nacionalizado mucho la discusión. Recién nos decía Griselda Baldata, la precandidata del GEN, decía, en realidad se discuten temas que son más, digamos, de orden nacional, se trata de polarizar la elección. ¿Qué números tenés de lo nacional? Aunque lo nacional parece que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Comparto. Uno podría llegar a definir en las teorías del voto 2 grandes momentos para analizar la opinión pública. El primero, las teorías de voto ideológico y también las teorías de voto económico. El voto económico, Anthony Downs, un gran economista devenido después politólogo, él decía o analizaba la teoría del voto a partir del desempeño gubernamental. Entonces, si había un buen desempeño gubernamental, voto premio, y si había un mal desempeño, voto castigo. Si aplicásemos las reglas de Anthony Downs a la Argentina, nos llevaríamos un problema, porque estamos viendo que hay un 60, un 70% de argentinos que califican como malo el desempeño del gobierno en términos económicos. Cuando le preguntamos a la gente si el país está mejor hoy que cuando asumió Macri, solamente un 34% nos dice que sí. Y cuando le preguntamos si la situación individual está mejor hoy que hace 2 años cuando asumió Macri, solamente el 24% nos dice que sí. No obstante, cuando le preguntamos a la gente, ¿hay que darle un voto de confianza a Macri? Casi un 48% nos dice que sí. ¿Cómo se entiende? Se entiende porque hay todavía un gran componente de voto ideológico, que es un voto más bien a largo plazo, es un voto, para decirlo en criollo, el nivel de satisfacción del votante de Macri sigue siendo alto al haber desalojado al kirchnerismo del poder. Es decir, que es como que Macri gana, más allá de sus méritos, básicamente porque como una especie de negación de lo que fue la experiencia del kirchnerismo. Hay como un reconocimiento de que estamos mal, pero podríamos haber estado peor.
Creo que esa es una frase que lo resume claramente y me parece que de acá para adelante no hay cambios sustanciales en la relación de poder en el país. En el Congreso, en las cámaras, no va a haber un cambio sustancial, por ahí Cambiemos puede aumentar un poco su composición en diputados, y no va a haber grandes cambios tampoco. Lo que sí va a tener el gobierno es un poquito más de oxígeno, esperando que la economía nos dé un respiro a todos, ¿no? No te voy a preguntar cómo salen las PASO. Es que posiblemente el gobierno en octubre pueda decir con mucha claridad ganamos, y va a ser verdad, porque no va a haber ninguna otra fuerza nacional en condiciones de superar el porcentaje que va a sacar Cambiemos en octubre. El problema es que es un triunfo artificial, porque en las 24 provincias el peronismo, bajo distintas denominaciones, ahí hay un mérito del gobierno, no en fragmentar a la oposición, el peronismo, digo, va a resolver de alguna manera la falta de liderazgos. Será Cristina en Buenos Aires, habrá que ver si gana. Será otro líder peronista que puede llegar a ser Schiaretti o algún otro como el salteño Urtubey, pero el peronismo va a tener un liderazgo de cara al 2019. Y de paso con la provincia de Buenos Aires yo creo que lo más importante en este momento es que hay o se percibe un voto susto en todo el país. ¿Qué significa este voto susto? Esta idea de Cristina Fernández ganando en la provincia de Buenos Aires ha activado al menos a dos grandes grupos de votantes. Un votante que quizás no iba a votar en esta PASO, y ahora sí lo hace, atento a que no le gusta la idea de que Cristina gane, y otro votante que quizás en octubre sí estaba dispuesto a votar a Cambiemos y en agosto no. En agosto capaz que votaba otra opción. Ese votante posiblemente adelante el voto en función del susto que genera la posibilidad de triunfo de Cristina en Buenos Aires. ¿Vos qué pensás en términos políticos que significaría, digamos, en el escenario político, si la expresidente gana la elección para senador de Buenos Aires? Bueno, rápidamente, para el país no es una buena noticia en términos económicos. Digo, ¿el peronismo pensás que se alinearía detrás de ese liderazgo? Difícilmente, porque no es una apuesta a futuro. Nosotros en ciencia política, cuando analizamos el perfil de los candidatos, decimos que Cristina tiene el perfil Condorcet, es una candidata Condorcet, en el sentido de que es muy parecida a Menem cuando enfrentó a Néstor Kirchner. Es decir, en el mano a mano, Cristina posiblemente hoy le gane prácticamente a toda la política argentina, pero en la segunda vuelta, Cristina pierde con todos los candidatos. Lo mismo que le pasó a Menem. Cuando iba con Kirchner. Así es. Y desde el punto de vista del gobierno, ¿qué significaría si finalmente gana la elección? Bueno, Bullrich es el candidato, pero digamos gana la elección Macri o la gobernadora de Buenos Aires, que parece ser que son los que le pueden garantizar una mejor performance electoral a Bullrich. Yo creo que el gobierno tiene todas las condiciones como para intentar empardarla a esa elección. Indudablemente que el escenario ideal sería una victoria para el gobierno en todo el país, pero creo que Buenos Aires va a ser un tema de estudio, posiblemente le dé un dolor de cabeza en agosto, capaz que no llegue la economía a darle alguna satisfacción en el corto plazo al gobierno, pero eventualmente en octubre, si se alinean algunas cuestiones del consumo, me parece que en octubre el gobierno puede aspirar sí a un triunfo. ¿Qué impresión tenés de Córdoba? Córdoba veo un escenario impregnado en esta cuestión del voto susto. Creo que el voto de Cambiemos ha sufrido, digamos, un cambio o una transformación a partir de la irrupción de Cristina en Provincia de Buenos Aires. Creo que ambas gestiones, la nacional y la provincial, están tan bien consideradas que prácticamente están a la par. Habrá que ver si el peronismo logra superar esta cuestión que en los escenarios legislativos, ¿no?, saca o tiene una performance bastante por debajo de lo que saca en las elecciones ejecutivas. Schiaretti sacó 40 puntos, De la Sota en la anterior sacó 43, y en las elecciones legislativas intermedias, yo recuerdo la de hace 4 años, Schiaretti sacó el 27% en octubre. Con lo cual, todo lo que supere el 27% del peronismo habrá recuperado algo de caudal electoral, y el desafío es ver si llega a ese 40% de lo que sacó Schiaretti hace 2 años. Y por el lado de Cambiemos, además había sacado, digo, en la elección del presidente. Es que es una elección diferente la de Macri. Es muy difícil de usarla como parámetro porque han intervenido factores, digo, la elección de Zanini como vicepresidente creo que tuvo mucho que ver en el comportamiento de un electorado cordobés que votó en defensa propia, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje del 73 que sacó Macri en segunda, el 56 que sacó en primera o el 36 que sacó en la PASO, habrá que ver, hacer un mix, un promedio de todo eso, pero yo me inclinaría en pensar que puede estar entre la PASO y primera vuelta. Te pregunto esto, en términos digamos, de la institucionalidad del país, del funcionamiento de las instituciones,
¿Vos creés que vamos caminando hacia una situación de mayor calidad desde el punto de vista institucional y que contribuyen, digamos, estos procesos intermedios? O como alguien ha dicho, no debería haber más elecciones intermedias, no debería haber más elecciones cada 2 años. Yo creo que tenemos un serio problema, ¿no? De que no mantenemos políticas a largo plazo y dejamos que la coyuntura permanentemente nos corra. Y pienso en el rol, por ejemplo, de Elisa Carrió. Si Elisa Carrió no hubiese estado en este gobierno, en el rol que tiene, ¿cuántas desviaciones hubiéramos visto en el gobierno que Cambiemos, ¿no? Me parece que el cortoplacismo nos supera. Creo que nuestra dirigencia está con déficit de formación en ese aspecto y que tenemos que aprender a mirar más a largo plazo. No hay manera de superar la crisis política que tenemos en la región si no formamos a nuestra élite gobernante de otra manera. Te hago la última pregunta, breve, porque si no nos tenemos que ir al corte. De la región, esto que mencionas, ¿cómo ves el proceso de Venezuela? No, es dramático. Yo creo que la muerte no tiene nada que ver con la democracia. Creo que es un imperativo que las democracias de la región tienen que rápidamente darle una mano a Venezuela que salga de esta situación. Fuerte eso, ¿eh?